Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Redma Noticias. Giovanni, un saludo muy especial. ¿Cómo está? Doctor Bedoya, ustedes tienen una cuantificación de los daños para el país, para el comercio, para el mercado, que nos dejan todos estos días de manifestaciones, paros y bloqueos. Pues mire, en el caso del sector de la producción de alimentos es absolutamente nefasto. En solo los primeros 15 días del paro se presentaron más de 1.200 bloqueos de corredores viales. Ojo, 1.200 corredores viales bloqueados. Y eso generó o ha generado más de 1.7 billones de pesos en pérdidas para el sector agropecuario. Y a eso súmele que se han dejado de mover de manera normal más de 700.000 toneladas de comida que deberían llegar a los hogares de nuestro país. Así que estamos frente a un cruel atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos, contra el derecho a la movilidad de los productos y de los insumos para nuestros agricultores y también contra el derecho al trabajo. Así que esperamos que esto no quede en la impunidad y que la Fiscalía actúe con toda la contundencia en materia de judicialización a los autores materiales e intelectuales de las violaciones al Código Penal que aquí se han presentado. Doctor Bedoya, mal contadas, han pasado más o menos 96 horas desde que el presidente de la República dijo el fin de semana anterior que ordenaba despliegue total de la fuerza pública para desbloquear las carreteras. Pero lo que vemos es que por lo menos en 20, 30 puntos sigue esos bloqueos. ¿Qué será lo que está pasando? Pues miren, ahí hay que entender también la dinámica de los bloqueos, porque eso no es tan sencillo como dar una instrucción de desplegar la fuerza pública y los bloqueos simplemente van a desaparecer. Porque también ha habido casos donde los alcaldes no permiten que el ESMAD actúe. Obviamente las Fuerzas Armadas tienen que tener todo el cuidado en materia de derechos humanos para que no se presenten hechos lamentables como algunos puntuales que se han presentado ya en lo que llevamos de paro. De tal manera que hay una conjugación de factores y por eso nosotros hacemos un llamado a que esto no es solamente la fuerza pública. Claro, hay que dialogar, pero hay que hacer justicia y aplicar la ley. Y los que están bloqueando las carreteras, Giovanni, tienen que tener absolutamente claro que están violando la ley, están violándole los derechos a los demás ciudadanos y por eso es que hemos hecho la solicitud para que la Fiscalía General de la Nación adelante de manera acelerada, junto con las Fuerzas Armadas, las labores de judicialización que correspondan, obviamente con todo el debido proceso como debe ser en estos casos. Doctor Bedoya, no quiero desaprovechar su presencia para preguntarle por lo que está pasando con el comité de paro. Puntualmente, ellos dicen y aseguran que es un triunfo la caída de la tributaria, la caída de la reforma de la salud, la caída del ministro de Hacienda, incluso la caída de la canciller, y ahora están poniendo como condición la moción de censura al ministro de la Defensa. En esos términos, con esas condiciones, ¿qué tan viable es avanzar en una negociación? Es absolutamente imposible. Pareciera que lo que quieren es arrodillar al país y a la democracia frente a sus pretensiones. Hay preocupaciones que son legítimas que tendrán ellos y a quienes dicen representar, pero no puede ser que ahora traten de hacerle ver al país y al mundo como si todo fuera una victoria, porque aquí lo único que está ocurriendo, Giovanni, es que está perdiendo todo el país, porque se está atentando contra el empleo, están amenazando a los trabajadores para que no vayan a sus lugares de trabajo a generarse su propio ingreso. Hemos visto incrementos de precios de la comida en diferentes ciudades por el desabastecimiento generado por estos bloqueos. Entonces, más bien uno lo que debería preguntarle al Comité del Paro es si ellos están promoviendo los bloqueos o si son capaces de rechazar y solicitar que se levanten los bloqueos a quienes los están haciendo. Porque también aquí habrá que explorar, bajo el amparo de la Constitución y la ley, cuáles son las medidas que se pueden buscar, ya bien sea para la reparación económica o por el tema del Código Penal, a ver si es que ellos tienen responsabilidades sobre los hechos que han vulnerado tantos derechos para los colombianos o si son temas que tienen que ir necesariamente a la gente que está en los bloqueos de manera exclusiva. Es cierto, doctor Bedoya, que para el bolsillo de nosotros nos puede salir más caro lo que está pasando con los bloqueos, vandalismo, Transmilenio está casi el 50% afectado, que la misma tributaria que estaba proponiendo el exministro Carrasquilla. Es que ellos están pidiendo cosas que valen más que la misma tributaria que había planteado el exministro Alberto Carrasquilla. Entonces yo ahí veo una gran inconsistencia, pero seguramente lo que están tratando es adjudicarse victorias para satisfacer a sus bases. Pero bien valdrá la pena que pensaron un poco más en el país,
que pensaran un poco más en lo que es realista y se puede lograr. Y claro, al gobierno nacional le corresponde no solamente atender las preocupaciones de ellos, sino la de muchos colombianos que no nos sentimos representados por ellos. Los jóvenes, por ejemplo, que ya lo han manifestado. Hay mucha gente que tiene insatisfacciones por el nivel de desempleo tan terrible que hay en Colombia, en particular en el de jóvenes y mujeres. Pero mire una cosa adicional, como consecuencia de este paro y de las afectaciones económicas que están generando, pues ellos mismos están contribuyendo a más destrucción del empleo, del poquito empleo que Colombia tenía luego de ese primer año de pandemia y a pesar de las medidas de recuperación económica que se han planteando. Así que es un total contrasentido. Bienvenida a la protesta social, siempre y cuando sea pacífica, bienvenida a las manifestaciones, pero el tipo de actividades que están desarrollando por la vía de los bloqueos y demás, lo único que están contribuyendo es a que el país entre en una situación muy lamentable en materia económica y en materia social. Doctor Bedoya, finalmente, usted que ha estado al frente de los gremios y conoce el sector productivo, ¿cuánto oxígeno nos queda en esta situación? ¿Cuánto tiempo más puede resistir Colombia con carreteras bloqueadas y en este sistema tan inestable en las calles? Mire, al menos en el sector que yo represento, eso es cuestión de horas. Ya se han muerto cientos de miles o hasta millones de animales. Es el momento en que con el cierre de Buenaventura no han podido llevarse los insumos para la producción agroalimentaria al departamento del Valle del Cauca. Los alimentos perecederos se están dañando en los cultivos porque no los han podido cosechar nuestros productores o en los camiones que estuvieron atascados en los bloqueos. Pero más allá de eso, de ser cuestión de horas, también es cuestión de horas para que la justicia aplique y llegue a los sitios de los bloqueos, porque el país no se puede aguantar y no puede tolerar la sociedad colombiana que aquí todo el mundo tiene derecho a bloquear una carretera y no pasa nada, a pesar de estar violando la ley y a pesar de estar violándole los derechos a los demás colombianos. Así que es cuestión de horas para productores de alimentos como los que están representados en los gremios afiliados a la SAC, pero también es cuestión de horas para que ojalá veamos la justicia aplicándose con todo el rigor y todas las medidas que correspondan bajo el amparo de la Constitución contra quienes están violando esos derechos a todos los ciudadanos. Es cuestión de horas, lo dice el presidente de la SAC, de la Asociación de Agricultores de Colombia. Doctor Jorge Enrique Bedoya, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Redman Noticias. Feliz noche. Igualmente, Giovanni, feliz noche.